en esta nuestra sección de Alerta Fake con Miguel Elorza, que se incorporó con nosotros la semana pasada de Infodemia MX, y nuestro querido Alberto Escorcia, que usted ya conoce también, coordinador de Lo que Sigue TV, y ya están los dos con nosotros. Bienvenido, Miguel. Alberto, bienvenido. ¿Nos Miguel, escuchas hasta allá? ¿Dónde Juan. estás? Sí, muy bien, gracias, buenas noches. Buenas noches, Alberto, también a ti. Buenas noches. Bueno, pues, ¿qué datos? Bastante preocupante, ¿no? Azul, 1294 noticias falsas solo del 20 de marzo al 31 de julio, y creo que es importante decir que 1294 noticias falsas de COVID nada más. Nada más de COVID. Exactamente. Más todas las demás de estar, políticos, de muchas cosas apoyo, más. de lo que sea, ¿no? De que si nos vamos a convertir en Venezuela, ese tipo de cosas. Que si das 500 pesos y entonces te dan un crédito a la palabra, ese tipo de cosas también se presentaron, pero nosotros solo presentamos aquí las que contabilizamos que tienen que ver con COVID. A ver, cuéntanos qué es lo que han estado encontrando. Pues mira, Miguel. vemos algo muy interesante que tiene que ver con el desarrollo de la pandemia. 144 noticias falsas sobre el COVID en marzo, 430 en abril, que es el pico más alto, y también cuando estuvo la crisis más fuerte. A ver, tenemos sobre nosotros, el creo que coronavirus. ese gráfico lo podemos ver. Ahí está. Ahí está, exactamente. Ya. Ahí las tenemos. A ver, marzo. Marzo 144, luego en abril 430, cuando estuvo la crisis, digamos, y también en términos mediáticos cuando se criticaba, se hablaba de muertos, incluso se inventaba muertos. Luego en mayo 266 fue bajando poco a poco. Que es ahí cuando se empezaron a inventar supuestos tratamientos. Exactamente. Luego en junio 186, lo más bajo después de marzo, que digamos se estabilizó, pero luego en julio hubo un repunte de estas noticias falsas hasta 268. ¿A qué responde este aumento, Miguel? ¿Tendrá que ver con los semáforos? Tiene que ver justamente, muy acertado. Digo, tu por las comentario. fechas, no es tan complicado Exactamente. poderlo prever. Tiene que ver con los semáforos. Si observamos la crítica a política partidista que hubo hacia la estrategia del gobierno federal para justamente el semáforo. Entonces, por un lado ocurría una crítica desde los partidos, los gobernadores, etcétera, y por otro lado coincide, había un crecimiento de las noticias falsas. Observamos, por ejemplo, que... Curioso que la crítica vaya asociada a noticias falsas, justamente. Sí, podemos decir, o se puede observar que está relacionado. Pasamos de 6.2 notas en junio a 8.7 notas en julio diarias. ¿Tenemos los gráficos? Tenemos el gráfico también de esto, ¿no? ¿Nos lo pueden compartir ahí en cabina? Bueno, a ver, cuéntanos mientras. Y ahí está, mira. Ahí está exactamente, y lo podemos ver por semanas, incluso la semana del 15 al 21 de julio bajó a 34 noticias falsas, pero luego del 22 al 28 de junio sube a 41, y el repunte más fuerte es del 23 de junio al 5 de julio. Y hay cierto tipo de noticias o perfil de noticias que son las que más se presentan, ¿no, Miguel? Exactamente, el 33% de las noticias falsas relacionadas con el COVID tienen que ver con falsos positivos. Es decir, de pronto en el internet o incluso algunos medios de comunicación lo que hacen es enfermar a la gente, ¿no? Y entonces presentan, por ejemplo, la semana pasada, justamente en el programa que tenemos de Infodemia los lunes. Ahí los tenemos en pantalla. Exacto. Ahí tenemos en pantalla. Presentábamos el caso del gobernador de Sinaloa, que ya lo estaban enfermando y aislando. Era una noticia falsa. Luego, el 28% de las noticias falsas relacionadas con el COVID tienen que ver con medidas arbitrarias. Es decir, por ejemplo, si no usas el cubrebocas se va a multar a la gente, ¿no? Decían en algunos estados, identificamos que eran noticias falsas. Luego, el 18% tiene que ver con fraudes o engaños, lo que hablábamos hace rato, Juan. Lo que mencionabas, exacto, ¿no? De que vas a accesar a un crédito, este tipo de cosas que son también terribles, peligrosísimas, son fake news, pero además están incurriendo en un delito que es el de fraude. Exactamente, y además del delito, imagínate la persona que requiere de un préstamo, se esfuerza por conseguir este adelanto, entre comillas, y al final se queda sin préstamo, sin adelanto, etcétera. Y el 7%, que también es gravísimo, tiene que ver con tratamientos o remedios falsos. Por ejemplo, lo habíamos comentado, que son las que
matan literalmente. Sí, había gente que se tomaba tal o cual sustancia, por ejemplo, que de verdad se moría. Que fumaban, ¿no? Por ahí sacaron una fake news, ¿te acuerdas que fumar reducía la posibilidad de contraer el virus? Exactamente. Imagínate, incluso han dicho los médicos que fumar, para los que fumamos debemos preocuparnos, que fumar es una comorbilidad. Y luego, después de esta categorización de las noticias falsas, tenemos las entidades con mayor número de noticias falsas referentes al COVID en el país. Y gana la Ciudad de México. Por mucho, 147 noticias falsas de la Ciudad de México, seguido de Tabasco con 84, Veracruz con 54, Guanajuato con 34 y Chiapas con 33. No, pues ahí está. A ver, a mí hay un dato que me interesa, las principales fuentes, porque eso tiene que ver también con el tipo de labor que hace Alberto Escorcia, que justamente ahorita vamos a platicar sobre eso. ¿Cuáles son las principales fuentes de las que se dispersan las noticias falsas? Bueno, mira, si te parece, para ver un ejemplo, tenemos la noticia falsa que salió el 3 de julio de este año, en el que se anunciaba que la Ciudad de México iba a pasar a semáforo verde. Esta noticia falsa tiene su origen principal en un noticiario nocturno. Así es. Después, en la mañana del día siguiente, se tuitea. Entonces ahí tiene, digamos, dos orígenes o dos fuentes: el noticiario, la televisión, sí, y el internet. Ahora debemos considerar que a partir del ecosistema de medios de comunicación, hoy ya las barreras entre la televisión, el internet, las redes sociales, pues prácticamente han desaparecido. Sin embargo, donde se dan más las noticias falsas no es en los medios reconocidos, digamos, sino en el internet. Y tiene que ver con esta especie de desconocimiento de la persona que maneja tal o cual cuenta. Claro, el que cae en la infodemia. De eso tú sabes mucho, Alberto, justamente. No nada más tiene que ver con la propia noticia, ni siquiera con el origen, que sí muchas veces se dan en medios, en grandes medios, pero que su dispersión de pronto se hace viral y además se infla de manera artificial ahí en las redes sociales, Alberto. Sí, ya hay personas que se dedican a hacer este tipo de noticias creíbles. Solamente basta con copiar el diseño de un medio de comunicación o hacer un diseño que parezca algo serio, y la gente cae, pero detrás de ello hay una gran operación. Por ejemplo, en el video que se difunde sobre el Lozoya dando dinero a estos funcionarios del PAN, pues fue publicado primero en blogs de varios estados a las 2 de la tarde, aquí lo tengo registrado, a las 2:14, y un par de horas después empieza a ser retomado por las cuentas de Ciro Gómez Leiva y por Laret de Mola, pero empezó con una red de blogs nacional que parecen sitios informativos, pero que realmente no lo son, y que son utilizados frecuentemente para realizar este tipo de operaciones de desinformación. ¿En dónde estuviste, o más bien, de qué tipo de cosas estuviste viendo más estas prácticas? ¿De qué temas, Alberto, esta semana? Pues principalmente de la visita del hijo de Andrés Manuel López Obrador a Acapulco. Se difundió desde las mismas cuentas, desde donde difundieron el video, presuntamente de Lozoya, entregando dinero a las cuentas de los senadores. ¿De las mismas cuentas? Sí, las mismas cuentas de Twitter. La cuenta se llama @TrevinoMando. Esa cuenta difunde en su momento el video de Lozoya, y en un segundo momento difunde también el video del hijo la foto del hijo de Andrés Manuel llegando a Acapulco, y forman parte de esta operación. Esos han sido los temas principales. Y la tercera operación que registré esta semana es estas cuentas, que es Joker Obrador y también está Trevino Mando, defendiendo a Felipe Calderón de los señalamientos que hace en su confesión Lozoya. Entonces estas operaciones no son muy distintas entre sí, son constantes. Querido Alberto, se nos fue el tiempo. Nos quedamos pendientes con ese tema. Buenas noches, Alberto, buenas noches a usted que nos